Hola, hola, bendiciones, amado pueblo, amada familia del Señor, que Dios les bendiga. Es un honor, un privilegio poder estar aquí trayendo una enseñanza de poder, una enseñanza que hace temblar los demonios y el infierno, porque hoy vamos a traer una revelación. Vamos a estar compartiendo versos de la palabra de Dios para destruir toda obra del infierno, los versos que hacen temblar a los demonios. Y yo quiero que tú nos apoyes compartiendo, dándole me gusta a este video. Es muy importante cuando le dan me gusta porque así YouTube nos recomienda con más personas. ¿Por qué es tan importante esto de los versos de la palabra para derrotar al enemigo? Primeramente, mis amados, la palabra de Dios es la espada del creyente. El cristiano tiene una espada y esa espada es la palabra. Si usted no conoce la palabra, el enemigo te va a derrotar. Escucha bien esto. Yo creo que si Dios te ha traído para aquí en este video, en esta transmisión, es porque Dios te quiere dar estas herramientas sobrenaturales para que tú venzas al enemigo, y lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Puedes tomar nota de los versos que vamos a compartir, porque yo sé que será de mucha edificación. Puedes escribir cuando comience a dar los versos. Yo quiero enseñarte hoy las estrategias espirituales según la palabra de Dios de cómo vencer a tus enemigos, que son los demonios. La Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad de las regiones celestes. Y los demonios conocen muy bien la palabra de Dios. Los demonios conocen mejor que nosotros la palabra de Dios. Tú tienes que tener eso en cuenta, que ellos sí saben qué dice la palabra de Dios. Pero ellos no quieren que tú conozcas lo que dice la palabra del Señor. Por eso Dios ha puesto en mi espíritu que comparta con ustedes estas estrategias sobrenaturales de vencer al enemigo. ¿Y cómo tú vas a vencer el enemigo? El enemigo se vence con la palabra. Aquí yo no solamente quiero darte versos bíblicos para dártelo así. Yo quiero explicarte con profundidad cómo tú vas a usar la palabra de Dios y esos versos poderosos para derribar fortaleza. Primeramente, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios, dice la Biblia que estuvo allí ayunando 40 días y 40 noches. Estando Jesús en el desierto, se le apareció el diablo y el diablo le dijo que si él es el Hijo de Dios, que convierte ese pedazo de piedra en pan. Escuche bien esto. El enemigo comenzó a tentar a Jesús con la misma palabra. El Señor le respondió con la palabra. Jesucristo no se puso a discutir con el diablo, sino que respondió con la palabra de Dios y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escucha bien esto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Este es un principio espiritual que Dios nos deja en su palabra para poder entender cómo vamos a vencer el enemigo. El enemigo lo vamos a vencer con la palabra. Y la palabra de Dios, ella es poderosa, pero tú tienes que saber cómo la vas a aplicar en tu día a día. La Biblia está llena de pasajes sobrenaturales, pero están siendo mal aplicados. ¿Cómo nosotros vamos a usar la palabra? A través de la oración. Una vida de oración combinada con la palabra, amado, es una dinamita en el mundo espiritual. Cuando tú comienzas a aplicar la palabra de Dios en tus oraciones como decretos
de confirmación sobre tu vida. Esa palabra derrota maldiciones, fortalezas, llámese brujería, ataques demoníacos, espíritus inmundos. No importa el rango que tengan los demonios o la brujería que te estén haciendo. Lo que te estoy explicando aquí es para derribarlos a todos de una vez por todas en el nombre de Jesús. Por eso les dije que no solamente le quiero compartir los versos solamente, sino que quiero enseñarles a cómo aplicarlos, cómo usar la palabra, porque la palabra de nosotros es la espada. La espada es la que corta a los demonios, la que vence al enemigo, y esa espada es la palabra. Por eso yo quiero que todos escuchen atentamente y puedan recibir esto. Usted no se imagina cómo el diablo hace guerra para que la gente no escuche esta palabra. El enemigo hace oposición para que no se comparta estas revelaciones, porque estamos desenmascarando el infierno, estamos desenmascarando los demonios, y a través de esto yo sé que Dios va a levantar ministerios, hombres y mujeres llenos del poder y de la gloria del mismo Dios poderoso. Amado, primeramente, cada vez que el enemigo te esté haciendo la guerra, que tú estés ejerciendo tu autoridad como hijo, usa la palabra de Dios. Un ejemplo de esto: en tus oraciones, agrégale versos de la palabra que son directamente dinamita contra el enemigo. Comparto el número 1. El libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Recibe esta bendición. Yo te quiero compartir 20 versos de la palabra. Hay mucho más, pero yo quiero compartirte 20 dinamitas de la palabra del Señor que van a derribar fortalezas. Número 1 es el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué dice la palabra aquí? Que si nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, el diablo va a huir. El enemigo no puede hacerte la guerra todos los días. El enemigo no puede estar destruyendo tu vida todos los días. Usted tiene que estar sometido al Rey de Reyes y Señor de Señores, y luego resistir al diablo. Y dice la Biblia, el diablo huirá. Por eso en tus oraciones tú vas a usar esta palabra para comenzar a declarar, decirle: diablo, te resisto en el nombre de Jesús, y tú vas a salir de mi casa, de mi vida, de mi familia. Y dice la palabra, vas a decretar la palabra y lo vas a decir en voz alta. Vas a decir, el Santiago 4:7 lo dice, y yo lo creo y recibo esa palabra y la declaro sobre mi familia. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El número 2, Efesios capítulo 6, verso 11. Si quieres puedes tomar notas de estos versos tan poderosos. Efesios 6, verso 11 dice: vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Esto es poderoso. Aquí la Biblia nos enseña que nosotros como creyentes debemos estar vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Cuando usted se reviste de la fe, del conocimiento de la palabra, de la oración, de la perseverancia. Estos son cosas que el diablo no resiste, y los demonios no quieren que tú escuches esta palabra. Ellos saben que lo que yo te estoy compartiendo es para derribarlos. Ellos saben que esto que Dios te está enviando es para que tú seas bendecido, porque vas a derribar al enemigo, vas a vencer el adversario. Aleluya. Pasamos al número 3. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Usted sabía que esto que dice la palabra es una realidad? El enemigo, el diablo, dice que anda como un león. Dice que nosotros debemos de ser sobrios y velad. La palabra velad es la perseverancia en la oración, en la búsqueda, en la intercesión,
para con Dios, porque hay un enemigo que se llama Diablo y Satanás, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No ignores estas palabras que te estoy compartiendo. Estos versos son poder. Estos versos son dinamita para el enemigo. Aleluya. Pasamos al 4. Libro de Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. ¿Usted escuchó eso? Que estas señales seguirán. Van a seguir a aquellos que creen. Es una promesa del Señor de que las señales del reino de Dios te sigan. Si tú le crees a Dios, pues estas señales de echar fuera demonios, de someter al enemigo, de destruir al hombre fuerte, estas señales te seguirán. Tienes que recibir este conocimiento, esta palabra y aplicarla. Recuerde que usted tiene que en tus oraciones declarar esta palabra. Háblala en voz alta, en oración, aplíquela cada día. Estas señales seguirán a los que creen. Y usted va a decir: yo creo en el nombre de Jesús. Se va el diablo de mi familia, de mi casa. Lo creo, confieso lo que dice la palabra. Y esta palabra me dice en el libro de Marcos 16:17 que estas señales van a seguir a los que creen. Aleluya. Y en el nombre del Señor echaremos fuera a los demonios. Número 5. Segunda de Timoteo 4:18. Y dice aquí: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí nos enseña que el Señor te librará de las obras del mal. Quiere decir que hay una promesa de protección, de liberación de parte de Dios para sus hijos. Y usted recibe esa palabra. Número 6. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que aquel que está en el mundo. Esto es dinamita. Esto destruye los demonios. Los demonios no quieren escuchar esto. Los demonios no quieren escuchar esto. Créame lo que le estoy diciendo. La Biblia dice que mayor es el que está con nosotros. Y es más poderoso cuando usted lo declara en oración. Cuando usted lo está declarando. Cuando usted vive esa palabra. Y yo sé que todo lo que entra en este canal, aquí no me gusta venir con teoría, sino con la práctica, con la revelación, con el maná del cielo, para que usted lo reciba, lo aplique cada día. Por eso todos los días estamos orando, estamos intercediendo, estamos clamando, estamos haciendo lo que Dios dice en su palabra. Vivir la palabra, aplicar la palabra, enseñar esta palabra, para que usted se defienda de las obras del mal, para que usted conozca la autoridad que tiene como hijo. Aleluya. Pasamos al número 7. Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Y esta palabra sí hace temblar los demonios. Lucas 10:19. Lucas 10:19. El Señor dice que le da potestad a su pueblo de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Yo te recomiendo que con este verso de Lucas 10:19 tú hagas guerra espiritual. Haga guerra espiritual contra el enemigo y declara esta palabra. Habla esta palabra con poder. Tú tienes que declararlo y decirle: el Señor me ha dado la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada me hará daño. Por eso el enemigo tiene que salir en esta hora, y lo declaro y lo repite y vive la palabra y declara la palabra y confiesa esta palabra. La aplica cada día. Yo quiero enseñarte una revelación muy poderosa. Cada vez que tú leas esta palabra, medita en la palabra. Quiere decir, usted va a leer la palabra, la vas a aplicar y vas a meditar cada día en esta palabra. Así vas recibiendo más llenura del Espíritu, más unción, más revelación, más poder. Aleluya. Porque te estoy compartiendo el poder del Espíritu, las revelaciones del reino,
Pasamos a la número 8. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Esto es poderoso, amado. Esto es poderoso. Te estoy compartiendo un maná del cielo. Esto es un maná celestial lo que te estoy compartiendo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Aquí estamos hablando de esta guerra espiritual. Que la palabra de Dios te está diciendo a ti que tus armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y en las oraciones tú vas a destruir fortalezas cuando tú declaras esta palabra. Y esto es una bendición celestial, mis amados. En mis tiempos, cuando yo comencé en el evangelio, mis primeros años como cristiano, si yo hubiese tenido la oportunidad que ustedes están teniendo hoy de recibir esta bendición con lujos y detalles tan bien explicado, amado, esto es un tesoro para aquellos que aman a Dios. Esto es un tesoro del cielo, el poder recibir estas revelaciones, estas enseñanzas tan directas. Muchos años pasaron para nosotros poder recibir un maná tan bueno de la palabra de Dios. Por eso, amado, usted está siendo un privilegiado de estar aquí y de estar recibiendo todas estas bendiciones. Lo que yo le pido a Dios y lo que más quiero con todo mi corazón es que cada uno de ustedes apliquen esta palabra y en sus oraciones hable la palabra de Dios. Amado, no hay una palabra más poderosa que la palabra de Dios. Cuando usted habla esa palabra en sus oraciones, el enemigo tiembla, se rompe las cadenas, se va el enemigo. Dice la Biblia que tus armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. Y usted lo vive, lo declara. Diga, yo lo destruyo. La fortaleza del vicio, de la droga, del alcohol, la fortaleza de las ataduras, de la brujería. Así como dice la palabra, lo declaro en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales para destrucción de fortaleza. Y lo declara, lo repite, lo vive. Abba, Shanda. Oh, yo siento a Dios. Siento el Eterno. Pasamos al número 9. Romano 8:37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso mucho en los directos yo digo esta palabra y resalto este verso bíblico, que somos más que vencedores. Tú eres más que vencedor. Y lo impresionante de esto es que hay personas que son vencedores, pero en Cristo Jesús no solamente somos vencedores, sino que somos más que vencedores. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Pasamos al Salmo 34, número 17, que estamos en la casilla número 10. Número 10, Salmo 34, 17. Los justos claman y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Usted tiene que saber esta palabra, que cuando los justos claman, el Señor los escucha. Esto quiere decir, Dios escucha el clamor de su pueblo. ¿Y quiénes son los justos? Los que están lavados por la sangre de Jesucristo. Solamente el Señor es el que nos justifica, el que nos lava, el que nos perfecciona, el que nos da la bendición, la puerta, la entrada a la salvación, esa gracia que tenemos cuando oramos a través de ese pacto tan grande de derramamiento de sangre de la cruz del Calvario. Fuimos comprados para con Dios, por eso la justicia de Dios vino sobre nosotros. Y cuando clamamos, dice que Jehová nos oye, y no solamente que nos escucha, sino que nos libra de todas nuestras angustias. Y el enemigo no querrá que tú sepas esto. El enemigo no va a querer que tú tengas el conocimiento de esto. Pasamos al número 11, Primera de Juan 5:18. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues el que fue engendrado por Dios, porque fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Santo, esta palabra sí tiene poder. Todos dice aquí que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y quiero explicar aquí. Cuando aquí habla de que el que nace de Dios no practica el pecado, esto no quiere decir que no peque. Practicar el pecado es la constancia de seguir
todos los días haciendo el mal, haciendo el pecado y siguiendo. Es como aquel deportista que todos los días en la mañana se va a entrenar y está entrenando, está practicando para tener más habilidades, más fuerza para poder ganar. Y el que practica el pecado es como aquel deportista que está así, que todos los días está pecando. Esa persona que está haciendo eso, sí ya le pertenece al enemigo porque vive bajo el pecado, ya no vive bajo la gracia. Pero los que son nacidos de Dios no practican el pecado. Ellos pueden pecar, ellos pueden caer en pecado y piden perdón a Dios, pero no viven en la práctica del pecado. Por eso quiero que tú tengas el conocimiento de esto, que los que nacen de Dios no practican el pecado. Quiere decir que no viven en pecado. Y los que no viven en pecado, el diablo no tiene potestad sobre ellos. Pero aquellos que viven en el pecado, el enemigo tiene potestad sobre ellos. Pasamos al 12. Hebreos 2:14 dice: así por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, y también participo de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Esto quiere decir que el enemigo fue vencido por la sangre derramada. Cuando Jesús se entregó por nosotros, dice que nos hizo participar, nos lavó, nos limpió, nos redimió. Esa sangre que fue derramada derrotó al enemigo, venció al diablo, perdió el poder sobre nosotros. Aleluya. Pasamos al 13, 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracia al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiere decir, el Señor nos lleva en triunfo, en victoria, en bendición. Es el Señor. No se trata de nosotros. Recuerde que si algo tenemos, que si algo somos, es gracias a Dios. Y Dios quiere que tú conozcas estos principios espirituales. Es el Señor el que te lleva en victoria. Pasamos al 14. Dice Santiago, capítulo 2, verso 19. Tú crees que Dios es uno, también bien haces, porque los demonios creen y tiemblan. Los demonios, dice la palabra, que ellos creen y tiemblan. Ellos saben la palabra. Ellos conocen lo que Dios dice. Dice que los demonios también creen y tiemblan. Ellos saben que la palabra de Dios es poderosa, pero ellos no quieren que tú conozcas estas revelaciones. Aleluya. Número 15, Efesios 4:27. No os deis lugar al diablo. Esto es muy importante. Cuando la Biblia dice esta alerta, porque esto es una alerta, no deis lugar al diablo, quiere decir que si usted se descuida y deja que el diablo entre, el enemigo va a destruir. Y yo te quiero decir algo, el diablo no necesita una puerta grande para entrar. El enemigo puede entrar por una brecha muy, muy pequeña. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. En pocas palabras, no permita que el diablo entre en tu vida. No permita que por personas que viven una vida desordenada y ajena de Dios vengan a contaminarte, a destruir lo que tú con esfuerzo y sacrificio en oración, en santidad has logrado. Por eso no deis lugar al diablo. Cierra la puerta al enemigo. Cierra la puerta a los demonios. No permita que el enemigo entre en tu vida. Eso es lo que dice esta palabra. Número 16. Salmo 91, verso 13. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aleluya. Yo creo en esta palabra. Yo creo que vamos a vencer al enemigo, como dice aquí, que vamos a pisar al cachorro del león y al dragón. Cuando aquí está hablando las diferentes etapas de las manifestaciones satánicas. Al cachorro del león, al dragón, al león. Está hablando de diferentes tipos de dimensiones demoníacas. Y Dios dice que a todo eso tú lo vas a vencer y lo vas a destruir. Esto es un pasaje que lo usamos mucho en las oraciones de la mañana, en el Salmo 91, verso 13, verso 7, en adelante. Y seguimos declarando en las oraciones. Estas palabras son demasiado poderosas. 17, Mateo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echaren fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Puedes apuntar esto aquí. Estamos en el 17, Mateo 10,
A Mateo capítulo 10, verso 1. Jesús dice que llamando a sus discípulos le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quiere decir, tú como iglesia, tú como pueblo de Dios, tienes la autoridad delegada, entregada de parte de Dios para reprender al enemigo, para reprender el adversario, para echar fuera a los demonios, para destruir fortaleza, para sanar los enfermos. Tú tienes esa autoridad. Eso fue un regalo de Dios para su discípulo, que representa la iglesia. Y cómo esto se activa, cómo esto se vive, con una vida de oración, creyendo firmemente. Una persona que no tiene fe no va a poder lograr esto. Esto es a través de la fe. Y si tú no tienes fe, pídele al Señor en oración que te aumente la fe. Reprende ese espíritu de duda, ese espíritu que le duda a Dios. Reprende eso, porque esas cosas también son espirituales. Personas que le dudan a Dios, pero le creen a cualquier médico, a cualquier persona, le creen más rápido. Si usted está dudando de Dios, reprenda eso y revístase de fe, revístase de autoridad. Dígale: Señor, aumenta mi fe. Yo quiero creer tu palabra y creo en tu palabra. Aquí Mateo 10, verso 1 dice que Jesús le dio autoridad a sus discípulos para destruir espíritus inmundos y toda fuerza del enemigo, para sanar los enfermos y toda dolencia. 18, segunda de Corintios 6:14. No unáis en yugos desigual como los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí, en pocas palabras, Dios te está hablando claramente. No te una en yugo desigual, porque uno va a jalar por un lado y otro para otro lado. Y cuando tú quieras buscar a Dios, el otro va a querer buscar sus cosas mundanas. El enemigo lo va a usar. Dios te está librando de un problema tan grande. Y esto es la consejería que hacemos en la pareja. Y hablamos sobre todo aquellos que quieren unirse en yugo desigual. Mire, mi consejo de antemano es que no lo haga. Si Dios no te ha hablado, si Dios no te ha revelado, no te metas en un problema que Dios no te ha enviado. Porque de antemano ya el diablo está preparando ese terreno para hacerte la guerra como nunca antes y aprovechar eso para desanimarte, destruirte. Eso es algo que lo hemos visto años tras años. Personas que no oyen el consejo, que no obedecen cuando Dios le habla en esta palabra. Dios te quiere librar de esa opresión, hermano. Cuando Dios dice no te unen en yugo desigual. Hay excepciones que Dios permite cuando Dios está trabajando con el corazón de una persona. Pero eso es cuando Dios ya está trabajando y Dios está obrando, cuando Dios ya le ha dado confirmación a cierta persona. Por eso, amado, lo primero que usted tiene que hacer es revestirse de prudencia y espere en Dios. Amén. Pasamos al 19. Dice en el libro de los Hechos 16, 18. Pero Pablo, muy molesto, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí nosotros vemos en este pasaje cuando Pablo estuvo pasando, que ellos estuvieron llevando la palabra, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Comenzó ella a decir que ellos son los siervos de Jehová, que llevaban la palabra. Pero Pablo, discerniendo en el espíritu que lo que ella estaba hablando, le estaba hablando por un demonio que le estaba dando a entender y revelando esa palabra. Por eso Pablo se molestó y reprendió al demonio que estaba en ella y le dijo en el nombre de Jesús que salga de ella. Y cuando salió de ella, dice que el hombre que tenía esa muchacha, que ella era su esclava, ganaba mucho dinero porque tenía un espíritu de adivinación, un espíritu que hablaba los misterios y cosas que estaban sucediendo con la gente. Y cuando salió de ella el espíritu, ya no pudo adivinar más. Quiere decir que salió. El pueblo de Dios tiene esa autoridad. Tú tienes ese poder. Así como la Biblia muestra al apóstol Pablo. Usted sabía que el apóstol Pablo es un ejemplo de lo que nosotros debemos ser en Cristo Jesús. Un ejemplo de lo que usted tiene que ser. Aleluya. Número 20, Marcos 9:29. Y les dijo: este género no puede salir sino con oración y ayuno. Y dejé el número 20 aquí muy especial para que usted preste atención. En el número 20 tenemos a Marcos 9:29, donde dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Hay guerras espirituales,
hay demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Y todo creyente tiene que conocer estos principios espirituales. ¿Cómo tú vas a ayunar? Primeramente, el Espíritu de Dios tiene que dirigirte a ayunar. Usted no puede ayunar por emoción. Usted no puede ayunar porque usted dijo voy a ayunar. Usted tiene que tener el aval, el permiso del Espíritu de Dios para el ayuno. Recuerde que cuando Jesús fue al desierto, no fue que Jesús quiso ir al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto para ayunar y estar allí 40 días y 40 noches. Quiere decir que las cosas del ayuno y la oración tienen que ser 100% respaldada por el Espíritu de Dios para que usted reciba el respaldo necesario. Usted no se puede meter en un ayuno si no tiene respaldo del cielo. Si Dios no te ha hablado, no te ha avisado, usted tiene que necesita la dirección celestial para que sea Dios dirigiendo tus pasos y tú puedas concluir lo que Dios te está mandando hacer. Hay demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Si usted ve que la situación está muy difícil, que hay son demonios que están ahí detrás, pues vaya a la oración juntamente con el ayuno, orando y perseverando, declarando la palabra de Dios como fuego y declarando esta palabra sobre tu casa, sobre tu persona y rompiendo fortaleza. Y lo vas a repetir, no un día, vas a seguir así una semana, 2 semanas, meses, orando, declarando la palabra, recitando la palabra, creyendo la palabra, declarando los versos de la palabra, declarando rompimiento y enviando esta palabra que son promesas de liberación, de rompimiento, y te vas a levantar y sigues el primer día, sigues el segundo día y sigues orando, sigues clamando y tú verás que las puertas se van a abrir, los demonios se van a ir, se van a romper las cadenas y tu vida se va a desatar de la maldición, de la brujería. Por eso yo no quise dar solamente los versos ahí y que todo el mundo note, sino quería explicarles a todos cómo es el principio de derrotar al enemigo con la palabra de Dios. Por eso los demonios no quieren escuchar esto, porque ellos saben que Dios te está dando instrucciones celestiales para derribar fortalezas. Hasta aquí ha sido este tiempo de bendición, dando una enseñanza de pura revelación en Cristo Jesús. Amados, me despido declarando que lo mejor está por venir y me gustaría que nos apoyen dándole me gusta. Dele me gusta y comparta. Y si usted tiene otros versos de la palabra que quiere compartir, puedes escribirlo ahí en los comentarios. Comparte con esta comunidad versos de guerra espiritual, de oración, que son de mucho poder. Aquí estamos compartiendo específicamente versos de rompimiento, de liberación para la oración. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Bendiciones. Shalom, shalom. Dios les bendiga.